Bendecidos, bienvenidos una vez más a este espacio de la palabra de Dios, a este espacio que es una obra preparada de antemano por Dios para que andemos en ella, sin ofender a nadie, pero mostrando evidencias escritas de el Evangelio de la Gloria, el Evangelio de las palabras inefables de Dios, las cuales el apóstol Pablo oyó en el tercer cielo o paraíso. Ese es el único Evangelio. Si usted ha venido estando con nosotros en estos espacios de edificación a la amada, a la iglesia, de hacerle recordar su identidad eterna y hacerle recordar su verdad en sí misma, usted ha comprendido ya que este evangelio decimos que es el único vigente después de la cruz porque fue la mente de Cristo en el apóstol Pablo el cual escribió el evangelio de Jesucristo en 14 cartas de Romanos a Hebreos. Esas 14 cartas fue la mente de Cristo plasmada en la escritura o en el puño a través del velo que se convirtió Pablo para glorificar al Padre. Así, entonces vamos a dar inicio a el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que comprende los dos evangelios que habla Gálatas 2:7 y por qué el evangelio de la circuncisión dado a Pedro terminó en la cruz. Así que vamos a utilizar hoy la carta de Pablo a los Gálatas, el evangelio, porque los Gálatas no escribieron, pero Pablo les escribió a los Gálatas, y también la carta a los romanos por parte del apóstol de la verdad, el apóstol a los gentiles. Así que mire lo que dice Gálatas 2:7. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Si usted puede notar, y ojalá lo pueda comprender, aceptar y recibir, el Espíritu a través de esta carta nos está mostrando, en el espejo de estas cartas, nos está mostrando que Pablo recibe el evangelio de la incircuncisión y Pedro había recibido el de la circuncisión. ¿Sí? O sea, te habla de dos evangelios. Obviamente hay que aclarar que uno fue hasta la cruz de Cristo, que fue la ley o la circuncisión, las obras de la carne conforme a la ley. ¿Sí? Y Pablo no estaba entre los primeros 12 apóstoles y fue escogido por Jesucristo resucitado en toda su gloria, o sea, en la estatura de Padre, en la medida de Padre de los espíritus, Padre del cielo y de la tierra y todo lo creado en ellos. Entonces, en esa estatura de la gloria, le revela el mensaje de la gloria y Pablo le llama el evangelio de la incircuncisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este evangelio de la circuncisión terminó en la cruz de Cristo, porque esto era la ley. ¿Sí? Entonces, darlo después de la cruz sería dar la mentira, sería dar el error del evangelio, sería ser un inicuo, sería ser enemigo de la cruz de Cristo, porque la circuncisión ponía de pie el pecado, ponía de pie las maldiciones, ponía de pie a Satanás, ponía de pie los demonios, ponía de pie las enfermedades y el acta de los preceptos que nos era contraria. ¿Por qué? Porque era conforme a las obras de la ley. Y esto el apóstol lo está corrigiendo a los Gálatas porque hubo un primer inicuo nombrado por él a través de esta carta. Y luego involucra a los otros inicuos que siguieron dando la circuncisión como si Cristo no hubiera muerto y resucitado en la cruz. Recuerde que el ancla del evangelio o la piedra del evangelio es Jesucristo resucitado, o sea, la resurrección, porque en vano sería la fe, en vano sería la predicación y estaríamos perdiendo el tiempo.
si Cristo no resucitó de los muertos? Entonces, este evangelio muestra a Cristo sin morir en la cruz ni haber resucitado. O sea, hace vana la cruz. Por eso es una mentira después de la cruz. Sigamos mirando. ¿Por qué decimos que el evangelio que se le dio a Pedro antes de la cruz pasa a ser mentira después de la cruz? Porque fue una verdad hasta la cruz, pero después de la cruz se convierte en una mentira y no se podía seguir hablando de ella porque ya había un cumplimiento y una consumación en la cruz que nos revela y nos dice que consumar es que terminó en la cruz y se da consumada para siempre y permanece consumado para siempre, para que tú y yo lo podamos entender si hasta hoy puedes estar oyendo estas cosas. Gálatas 2:11 nos muestra por qué Pedro se hace el primer inicuo. Recuerde que él, cuando fue llamado, se le dijo, Simón Pedro, hijo de Jonás. Si usted es un entendido, usted sabe que Jonás desobedeció. A Jonás se le dijo, ve a Nínive, y Jonás no fue. A Pedro también se le dijo algo, que no fuera a los gentiles. En Mateo 10:5 dice que en camino de gentiles no vayáis. Y Pablo lo descubre hipócritamente, simulando con los gentiles, obligándolos a caer en apostasía. Gálatas 2:11. Pero cuando vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Estamos hablando de Pedro. Pero era porque era de condenar. ¿Sí? Pedro fue a Antioquía, ¿sí? Y Pablo le resiste porque era de condenar. ¿Qué estaba haciendo? Vamos a ver qué estaba haciendo. Dice Gálatas 2:13. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. Mira esta palabra, simulación. Él estaba simulando con los Gálatas vivir como gentil y les estaba dando la ley. En el relato de esta carta, a través del capítulo 2 completo, dice que Tito fue con Pablo y vieron que estaban circuncidando a los gentiles. ¿Sí? Entonces, la circuncisión pertenece al antiguo pacto, el pacto que pereció en la cruz de Cristo. Para no ser inválido el nuevo pacto ni la cruz de Cristo, yo tengo que saber que la circuncisión terminó en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo vino a eso, a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad a los padres de las promesas hechas a los profetas, a los padres de los judíos. Entonces, viene la cruz, destruye este evangelio y darlo después de la cruz, después del tercer día que resucitó, que es el ancla, que es la inspiración, que es el propósito de Dios, la resurrección, y que aclaramos que creemos en Cristo resucitado en gloria, que es el pilar del evangelio. Si no, estaría Dios perdiendo el tiempo y dando vana la cruz de Cristo. Entonces, este evangelio terminó en la cruz de Cristo y Pablo reprende a Pedro, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo viaja con Tito y con Bernabé y a Bernabé lo convencen de este evangelio, ¿sí? Según la carne, que ya había terminado en la cruz de Cristo. Fue arrastrado, ¿sí? Es escogido, es predestinado, pero fue arrastrado por la carne o la circuncisión. Y Pablo se da cuenta. ¿Por qué? Hermano, porque dice que él recibe el evangelio de la verdad, ¿sí? El evangelio de la verdad es el pacto eterno.
Recuerde que la circuncisión o la ley fue añadida. Ese no era el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era un pacto de muerte y de condenación. Y Dios no vino a condenar ni a dar muerte. Él vino a dar vida y vida en abundancia. A no tomar en cuenta el pecado y reconciliarnos consigo mismo. Eso es dentro de nosotros mismos, en el interior, entender que somos ese Dios no conocido y no conocido porque la gente lo busca afuera en templos hechos por mano de hombres y nunca va hacia adentro. ¿Sí? Entonces este evangelio que pertenecía antes de la cruz terminó en la cruz y el evangelio que recibe el apóstol Pablo es el evangelio eterno. Dice de la gloria de Cristo. Dice de las riquezas inescrutables, de las riquezas insondables de Cristo. Dice que no se puede medir, no se puede contar, donde dice que el evangelio de las buenas nuevas, buenas noticias, no de las malas viejas, muerte y condenación como lo era el evangelio de la circuncisión. Entonces, Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé era gentil, Tito era gentil. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Introduciéndolos al evangelio de error, que es la circuncisión después de la cruz, porque la circuncisión fue verdad hasta la cruz. En la cruz termina ese pacto y se activa por la sangre del sacrificio el nuevo pacto eterno. ¿Sí? Es eterno, pero es nuevo porque no se conocía el misterio, estuvo oculto por todos los tiempos y todas las edades para ser revelado al apóstol Pablo, escogido, predestinado y apartado del vientre para recibirlo. El evangelio del nuevo pacto. Entonces, en Gálatas 2:14 nos muestra el Espíritu a través del espejo de esta carta, dice, pero cuando vi, mire esto, póngase en la posición de Pablo. Bueno, es tu posición aparte porque estamos saliendo de la ignorancia. Al salir de la ignorancia somos posicionados como Pablo en lugares celestiales. Y no somos porque no lo hayamos sido antes. Lo que pasa es que la ignorancia no nos permitía entenderlo y por lo tanto sentirlo y vivirlo. Pero Pablo dice, pero cuando vi, ¿sí? ¿Cuando vi qué? Su hipocresía, su simulación, ¿sí? Llegaban a hablarle a los gentiles diciéndole, amados, Cristo resucitó, somos bendecidos con toda bendición. Y luego introducían en simulación y en hipocresía este evangelio para hacerlos caer de la gloria. Porque Pablo los estaba edificando. Ellos vinieron a estorbar las iglesias que el apóstol había levantado en la verdad de la gloria de Cristo. Vinieron a estorbarlas. Dice que habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Bueno, esas eran las reuniones de Dios en esa sabiduría profunda, en esa sabiduría que solo conoce el Espíritu, porque dice, ¿quién conoce a Dios si solo el Espíritu lo conoce, aún lo más profundo de Él? Eso eran reuniones élite de los que habían alcanzado madurez. A los niños todavía les hablaba como niños. En una de sus cartas dice que quiso darles vianda, pero tuvo que darles leche porque aún son niños. ¿Sí? Niños espirituales, que los lleva todo viento de doctrina. Entonces, cuando usted ve personas que se la pasan en tal denominación, luego en otro templo de paredes, denominacional, una y otra cosa, esos son los vientos que soplan y son los vientos que Jesús dijo en los días de su carne, dijo, y la casa que sea edificada en la arena soplará el viento fuerte de un lado a otro y la derrumbará. Porque Pablo le dice a esa parábola, la traduce diciendo, y los vientos de doctrina donde son arrastrados los niños de un lado para otro. O sea, andan derrumbados. Porque ese estado de niñez no les permite vivir en la madurez del espíritu, no les permite ejercitar los sentidos en la palabra de justicia, que es lo que también hablamos el día de hoy, porque no es por obras, sino por la fe de Jesucristo.
la justicia de Dios imputada en nosotros. Entonces Pablo dice, pero cuando vi que no andaban, ¿sí? Andaban, o sea, sus actos eran hipócritas, su simulación, ¿sí? ¿Sí? No andaban rectamente, o sea, andaban torcidos conforme a la verdad del Evangelio, ¿sí? Pablo presenta el Evangelio, él dice, por mi Evangelio, en el día en que Dios juzgará a todos los hombres por mi Evangelio. Él no está hablando de este no era de él, por eso aquí estamos aclarando que el evangelio de la incircuncisión es el único evangelio para judíos y para gentiles, y que la circuncisión para judíos y gentiles terminó en la cruz de Cristo. El engaño es querer darlo, como lo hizo el primer inicuo que nombra el apóstol Pablo. Dice, dije a Pedro, pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea, como inicuos, no andaban conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro, ¿a cuál primero nombra como inicuo o como no andar en la verdad, simulando hipócritamente? ¿Por qué? Entienda esto. Jonás, a Pedro se le dice Pedro, hijo de Jonás. Jonás iba en la barca, ¿sí? Iba en una barca hacia otro lugar donde no se le mandó, y iba en esa barca y comenzó una tempestad de una magnitud grandísima, y él entendió, Jonás entendió que si él fuese arrojado al mar, todo se iba a calmar. O sea, Jonás sabía que estaba desobedeciendo y Dios le provocó tal tempestad para que él recordara que por su desobediencia estaba pasando eso. Por eso Jesús, ¿sí?, aprendió de la obediencia hasta la muerte por todo lo que padeció. ¿Sí? Aprendió la obediencia. A Pedro se le dice, cuando se le da el evangelio de la circuncisión en Mateo 10:5, en camino de gentiles no vayáis, porque para los gentiles no es este evangelio, porque va a terminar en la cruz. Hoy lo entendemos por la revelación del Espíritu. Va a terminar en la cruz y vendrá la verdad, la gracia y la verdad revelada por Jesucristo en el nuevo pacto. Pero él lo encuentra hipócritamente y en simulación, hablando con los gentiles, el pueblo gentil. Dice, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas? Ni siquiera los aconsejaba, los obligaba. ¿Sí? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar es la circuncisión. Judaizar es la ley de Moisés que terminó en la cruz de Cristo. Judaizar es justificarse conforme a la circuncisión por las obras de la ley, por mandamientos de hombre, por mandamientos de esa ley. Y no justificarse por creer en Jesucristo, sino por obras de la ley. Entonces aquí está nombrando el primer inicuo. Incluye los demás de esta manera. Pero cuando lo vi en la hipocresía, en la simulación, que no andaban rectamente, o sea, estaban en mentira, en error. No andar rectamente conforme a la verdad es un poquito de errores. En la verdad, un poquito de mentira es mentira todo. Del evangelio, dije a Pedro, aquí lo nombra, y aquí dice, delante de todos ¿quiénes? De todos los demás apóstoles que andaban con él. Pedro, Juan, Judas, Santiago. Que eran considerados, dice la carta a los Gálatas, que eran considerados las columnas de la iglesia de Jerusalén. Hay que entender eso.
de Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué obligas a los gentiles a entrar en apostasía? Aquí muestra Pablo cómo se manifiesta el inicuo. Es hijo porque Pedro tiene el espíritu, pero es inicuo porque no tiene la verdad del evangelio en la cabeza. Se le dio la verdad, no la recibió, la rechazó, y Pablo dice esto: por no tener el amor por la verdad y no amar la verdad, Dios mismo les enviará un poder engañoso. Entonces luego vemos a Pedro sanando con la sombra, pero no tenía la verdad de que la cruz destruyó la enfermedad para siempre. Vemos a Pedro diciendo: hermanos, Satanás anda como león rugiente, pero no tenía la verdad de que, como dice Hebreos 2:14, Satanás fue destruido en la cruz de Cristo, porque para eso vino. Entonces Pablo lo ve en esa simulación, no cesó la simulación. Esto no solo Pedro se lo hizo al pueblo en Antioquía, a los Gálatas. No, usted ve que todas las iglesias cayeron de la gloria de Cristo hasta el día de hoy. Se ha dado el evangelio apóstata. Este evangelio que mezclaron con la gracia y generaron la mente apóstata, la mente inicua, la mente que no perdona al rebaño. Por eso todas las congregaciones que no son iglesia, porque la iglesia es baluarte de la verdad, es baluarte, es columna y baluarte de la verdad, pero esos son sinagogas ¿de qué? Sinagogas de Satanás, porque tienen doctrina de Satanás, sinagoga de pecado, porque tienen doctrina de pecado, y sinagogas de perdición, porque le dicen a usted que se pierde. ¿Sí? Pero ¿por qué andan perdidos? Porque no son columna y baluarte de la verdad. Vienen siendo formados por la circuncisión que lo atraían los que eran considerados por ellos mismos, por el hombre, columnas de la iglesia. Pero mire esta columna, llamada Pedro. Pablo lo nombra aquí como el primer inicuo que no andaba conforme a la verdad del evangelio. Pablo le predicó en privado, le dijo: mira, este es el evangelio, ahora esto es así, 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 así. Y Pedro decidió no, le da la mano en señal de compañerismo junto con Bernabé, y luego vemos que era lo que enseñaba. Contaminó a Bernabé en la hipocresía y en la simulación. Entonces no creyó y no tuvo el amor por la verdad, no estableció la verdad, porque Pedro tenía que pasar a comenzar a hablar, ¿sí?, lo que el apóstol Pablo alcanzó en perfección. Ahora, dice esto, Gálatas 2:16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto se lo hizo inmediatamente de decirle judaizar. O sea, judaizar es querer ser justificado por las obras de la ley. Dice, sino por la fe, escuche esta palabra importante, de Jesucristo. No dice, sino por la fe en Jesucristo. No dice así. Pablo aclara que hay misterio, sino por la fe de, no en, sino de Jesucristo. Recuerde que dice que la fe es don de Dios. O sea, la fe es la fe de Jesucristo, no en Jesucristo. La fe que es don de Dios es de Jesucristo, que es Dios. ¿Sí? La fe que es en Jesucristo todavía es del hombre, pero esa fe no lo justifica, sino la fe de Jesucristo, porque usted tiene que recibir, entender, establecer que Cristo no está por fuera para que usted tenga la fe en Él, sino Cristo está dentro para que tenga la fe de Él. ¿Sí? Porque usted mismo formándolo, tú eres ese Jesucristo resucitado, tal como Él es.
Somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Y el que está en Cristo es Cristo. Por eso dice, no vayáis cuando te digan allí anda, allí anda, allí anda. No vayáis. ¿Por qué? Porque está dentro tuyo. Tienes que entenderlo. La transición es hacia adentro para que te reconcilies con ese Cristo que tú eres. Que es el mismo que resucitó de los muertos. Del cual hablamos. ¿Sí? Para que seas de otro, del que resucitó de los muertos. Somos del resucitado. Pertenecemos al resucitado. Somos el resucitado. Porque el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Entonces, sino por la fe de, el único que habló de la fe revelada de Jesucristo fue el apóstol Pablo. Claro, directamente Jesucristo le predica el evangelio de la fe de Jesucristo, Él lo recibe y lo transmite. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Escúchame, mira aquí. Dice que somos justificados por la fe de Jesucristo. Dice, pero como Pedro no tenía la fe de Jesucristo, sino la tenía en Jesucristo, mire, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Sí? Para ser justificados por la fe de Cristo. Vuelve y juega. O sea, Pedro, mira, tú has creído en Jesucristo. Yo te felicito, qué bien. Pero Jesucristo murió y resucitó y me mandó a enseñar que ya está dentro de nosotros. ¿Se acuerda cuando Él te dijo, y ustedes me verán porque estoy dentro de ustedes? Pedro no lo recordó. Dice, hemos creído en Jesucristo. O sea, Pablo también creía en Jesucristo en ese camino a Damasco, pero luego le dieron más revelación y dijo, yo tengo la fe de Jesucristo porque Cristo está en mí. Ese es el misterio. En base a ese misterio ahora funciona toda la palabra inefable de Dios, en que Jesucristo mismo es cada uno de nosotros. Dice, para ser justificados, porque le estaba diciendo, mira, te invito a ser justificado por la fe de Cristo. Pedro, Cristo está dentro de ti. Ya no es tu fe, es la fe de Él. Y no por obras de la ley. Sal de las obras de la ley. Si Él estaba obligando a los gentiles, estaba dando la ley. Entonces le estaba diciendo, no por obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, absolutamente nadie, ni judíos, ni adventistas, ni todas las denominaciones que están mezclando la ley y la gracia, nadie, ninguno, será justificado en las obras de la ley. ¿Y por qué? Por esto. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia, propósito, el propósito de darle fin a la ley, la cual es el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, no el que crea, sino el que cree. Esto es de creer. Si usted se justifica por la ley, usted no cree. Si usted mezcla estos dos evangelios, usted mezcla los apóstoles y las cartas de ellos, como si fuera el evangelio de Pablo, usted no cree, usted está engañado. Usted ha sido formado por la mente inicua, la mente de Moisés que estaba en los demás apóstoles que son de la circuncisión. Pedro, Juan, Judas y Santiago, que dejaron cartas contaminadas con la circuncisión, con el espíritu de la ley, con el espíritu de la mente de Moisés, porque hasta que se predica Moisés, hasta hoy el velo está puesto. Y si usted está justificándose por obras y mezclando la gracia y la ley, y no por la fe de ser Jesucristo en sí mismo, usted es parte del hombre inicuo o la mente inicua que cree que hay pecado, que cree que hay demonios, que cree que hay infierno, que cree que hay Satanás, que cree que hay pecado, que cree que hay enfermedades. Por lo tanto,
es la mente que piensa como los enemigos de la cruz de Cristo, que Cristo no destruyó a nadie en la cruz y no hizo nada, sino que sigue por ahí dando la ley, ¿no? Ese es el otro Jesús al cual Pablo acusó a los grandes apóstoles que fueron antes de él, los acusó de que predicaban otro Jesús, otro evangelio, y que daban otro espíritu de enseñanza. Porque escúcheme esto, está escrito en las cartas de Pablo y dicho por Jesús en los días de su carne, que el espíritu que viene en mi nombre les recordará todas las cosas. Entonces, para poder recordar, usted tiene que tener una enseñanza. Entonces, el espíritu verdadero es el espíritu de la enseñanza de la gracia, el espíritu de la gracia, el espíritu del evangelio del reino, el espíritu del nuevo pacto, el espíritu de Dios, lo verdadero de Dios, lo que él predicó directamente y personalmente a Pablo en la gracia y la verdad en el nuevo pacto. No a los demás apóstoles. Ellos estaban en la circuncisión y nunca salieron de ahí, aún dándosele la verdad. Ellos, Pedro, Juan, Judas y Santiago, son los apóstoles que son la raíz de todo el mal en la tierra. ¿Por qué? Pablo no pudo entrar a España, no pudo ir a España. Pedro, con las ofrendas de Cornelio, porque usaba su reputación para decir, Cornelio, tus ofrendas han llegado a Dios. Así como todos los peseteros que te venden la fe y te dicen que pactes con dinero y que Dios con el dinero te da y eres salvo y compran la salvación. Así como todo el sistema religioso que te vende la fe, te vende la palabra, son comerciantes de la fe. ¿Sí? Pedro también lo hizo y vio que Cornelio tenía billete y Cornelio era de Italia. Entonces, si Cornelio tenía plata, toda la familia de Cornelio tenía aún más, porque Cornelio era uno de los que menos tenía. Arman a Babilonia la circuncisión, la ley, el judaísmo, este espíritu que está en contra de Cristo resucitado en Roma. De Roma, cuando van en conquista, entran a España. De España entran a toda Latinoamérica y América. Y a todo contaminaron. Y todo nuestro continente está contaminado con el evangelio del error, el cual es la circuncisión terminó en la cruz, no se podía hablar más. El inicuo de Pedro tenía que cerrar la boca conforme a eso y comenzar a dar la revelación que el apóstol Pablo se le iba entregando. Pero lo que hicieron fue planificar matarlo, porque dice que consintieron la muerte los ancianos de la iglesia de Jerusalén, los bandidos que eran considerados columnas, dijeron sí, mátenlo, porque es que viene hablando en contra de nosotros. No, ellos no recibieron el amor por la verdad. Y 40 judíos juraron no comer nada hasta darle muerte al apóstol Pablo. Entonces el Espíritu guardó la vida de Pablo hasta que el apóstol escribiera las 14 cartas de Romanos a Hebreos, las escribiera para que hoy la mente de Cristo que regresó por segunda vez aclarara el misterio de Cristo y cuál es el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es este evangelio que Pedro siguió predicando como si Cristo no hubiera muerto en la cruz y nada hubiera pasado, ni que hubiera un antes y un después de Cristo. Por eso nombra aquí el primer inicuo, Pedro, delante de todos que los demás que lo apoyaban, ¿sí? Los otros demás apóstoles. Ese es el principio de la apostasía, judaizar. Por eso el judaísmo, a través del engaño de la religión, ¿sí? Del engaño de Pedro,
¿sí? No es casualidad que le digan que es el primer papa de los gentiles y él era dado a la circuncisión, o sea, debería ser el papa de los judíos. ¿Sí? No es casualidad que se haya tergiversado toda la historia y la gente crea, porque la religión no te deja pensar, la religión tú entras a ese, Dios no habita ahí, y tú entras a ese lugar, te dicen que sí, bienvenido a la casa de Dios, Dios no habita ahí, en templo hecho por manos humanas, Dios habita en ti y habita en la verdad. Por eso la iglesia, en la carta contaminada de Apocalipsis, la carta esa tiene verdad y tiene mentira mezclada, tiene verdad y tiene error. Juan vio un templo con 12 columnas y los nombres de ellos ahí, ¿sí? Que es lo que se ve en la Babilonia. O sea, se le fue mostrado a Babilonia porque él era una mente legalista, él no podía creer que el pecado terminó en la cruz, él no podía creer que la ley terminó en la cruz, ¿sí? Él no podía creer en el resucitado, porque a él le enseñó Jesús en los días de su carne. Y le dijo, ustedes no van a entender si yo les digo todo. Entonces, eso todo que les iba a decir, se lo mandó a decir con el apóstol Pablo, que era el evangelio de la circuncisión, pero ellos no recibieron el amor por la verdad. ¿Por qué? Porque estaban escogidos para maldad. Estaban escogidos para el error. Todo es propósito de Dios. Hermano, ¿y por qué entonces la tierra tiene todo ese evangelio de error donde pone de pie el pecado, la maldad, los demonios, Satanás? ¿Y por qué así se produce la maldad y se pasa a las ciudades? Dice que ellos trastornaban ciudades, ¿sí? Trastornaban casas enteras, perdón. En ese momento, como estaban comenzando con la iniquidad, trastornaban casas enteras. Ahorita trastornan ciudades enteras. Trastornaron países enteros, trastornaron continentes enteros, trastornaron el mundo. Por eso aquí está la mente de Cristo por segunda vez para salvar a los que le esperan, los que son escogidos, predestinados, los que son honestos con la verdad, los que aman la verdad, los que se les muestra la evidencia y dice imposible ir contra esto, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amado hermano, esta es una invitación a seguir aclarando los misterios, porque estamos completos, perfectos. Estamos en Cristo, la verdad. Y hay que tener ese amor por la verdad. Yo también salí del engaño, de la sombra. Estuve en ese sistema religioso creyendo que era la verdad, porque lastimosamente, cuando usted se quiere retirar del pecado y de servirle las cosas del mundo y eso angustia tu espíritu y te pone muy mal, te hace sentir, entonces tú quieres buscar ese gozo, esa paz en el espíritu, y entonces tú corres a esos templos hechos por mano de hombres, donde Dios no habita, creyendo que es la verdad, porque desde pequeño te engañaron con la religión. Pero Dios no está ahí, la religión es esta mentira de la circuncisión. Eso no sirve, no ha servido. Tenemos más de 2000 años el Espíritu demostrando que no ha servido para nada. ¿Qué es lo que sirve? La verdad. Lo que predicaba el apóstol de la verdad. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo evangelio, un solo apóstol. El apóstol de la gracia, el apóstol Pablo, que reveló la sabiduría oculta que solo hablaban los que alcanzaron madurez. Y para esto hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Como dice Hebreos 6.1, dejando ya los rudimentos. Lo escribió hace 1960 años aproximadamente y no le han hecho caso. ¿Por qué? Porque primero era necesario que viniera la iniquidad. ¿Para qué? Porque se lo preguntan a uno. Los que se oponen a esto dicen que la circuncisión y la incircuncisión no vale nada, usan ese versículo, en Cristo, sino la nueva naturaleza. Entonces, ese versículo lo escribe el apóstol Pablo
¿Por qué? Porque él vio la hipocresía. Mire, él vio la hipocresía de Pedro y vio la simulación. Pedro llegaba saludando a los hermanos como bendecidos, bendecidos con toda bendición, porque eso está revelado en el Evangelio de la Gloria, que ya somos bendecidos, y luego lo llevaba a la ley por las obras de la carne. Entonces, esto que lo estoy diciendo, su mente lo puede aprender y puede simular estar bendecido, y por eso dice, pero lo que cuenta es la nueva creación, o sea, la nueva naturaleza tuya, porque nadie puede engañar los hechos que produces dentro de ti. Nadie puede engañar ser esa nueva creación que se llama Jesucristo hombre dentro de ti, siendo tú el velo de carne, pero ese espíritu vive dentro de ti. Nadie puede engañar eso porque por el fruto lo conocerá. Pedro no fue conocido por el fruto. Él fue conocido por reputación porque dijo que andaba con Jesús y verdad, la gente lo veía y dijo, sí, andó con él. Pero no era conocido por el fruto porque hizo caer en desobediencia por ser hijo de Jonás a los gentiles, donde le dijeron no vayáis, en caminos gentiles no vayáis. Y los obligaba a judaizar y a caer de la gloria de Cristo. Entonces hay dos evangelios, que es como decirte, mire, escoja, sigue en la mentira, en la apostasía de toda la tierra, o entra por la puerta angosta. El evangelio que se encuentra en sabiduría oculta de Romanos o Hebreos. La sabiduría la ocultó Dios. ¿Para qué? Para que en las Biblias, ¿sí? Para que en tu Biblia y en la Biblia de todo el que tiene una en toda la tierra estuvieran las 14 cartas de Romanos a Hebreos y no dieran, no es cierto, porque está ahí, escrita dentro del compendio de libros, están escritas en orden de Romanos a Hebreos en secuencia, 14 cartas. Ese es el evangelio, porque es la mente de Cristo en toda su gloria que se le plasmó al apóstol Pablo para que escribiera. Después murió. Ahí cesó la verdad y la gracia, porque él era el único que la hablaba. Para oír la verdad había que ver a Pablo. Dijo que quería ir a la Odisea, que los hermanos lo vieran, porque para oír a Pablo había que verlo, oírlo directamente. No había internet, no había tecnología. Solo era por cartas o verlo a él para oírlo. Y él dijo, para que puedan entender el misterio de Dios y de Cristo en quién. O sea, para que la Odisea entendiera, ¿sí? Que el misterio no es como Juan se lo dijo. Ay, 3 son los testigos, sino el misterio es que Dios y Cristo es uno. Habla del mismo. ¿En quién están todos los misterios? De la gloria de Cristo. Todos los misterios ocultos. ¿Por qué esto se nos ha revelado? Porque primero se los reveló que Dios es uno. Uno mismo. Y en madurez viene ese entendimiento. Bendecidos con toda bendición y hasta que el Espíritu nos vuelva a reunir a través de esta herramienta de edificación.